Buen día a todos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con este espectacular webinar de inteligencia artificial aplicada en Plaft. Vamos a hablar un poco sobre las tendencias y las claves para su adopción. Me presento un poco a mí mismo, soy Tommy García Berro, trabajo de Product Owner acá en Complif y la tenemos como invitada especial a Meli Freiría, Chief Compliance Officer de Banco Hipotecario. Muchas gracias, Meli, por venir. Muchas gracias por invitarme, por este espacio. ¿Cómo están todos? Bueno, espectacular. Vamos a arrancar con lo obligatorio, digamos, lo que nos permite hacer estos webinars. Les tengo que contar ahí un poquito de qué es lo que hace Complif para los que nos conocen por primera vez. Complif es una plataforma enterprise de automatización de procesos, especialmente para entidades financieras. Tenemos múltiples certificaciones de seguridad, más de 100 clientes, operamos en 8 países. Dentro de Complif hay más de 10 millones de cuentas y han sido procesadas más de 300 millones de transacciones. Y en el equipo somos 55, ya acercándonos a los 60 o ya habiendo tocado el hito incluso. Estos son algunos de los clientes con los que trabajamos. Trabajamos mucho con el sector bancario, con el sector de mercado de capitales, todo lo que son ALICs y Asset Managers, y también con todo lo que son PCPs. Un poco para contarles sobre nuestra misión. Nuestra misión es resolver lo que llamamos el infierno operativo de las instituciones financieras. Ahí en cualquier institución financiera tenemos tres áreas o tres personas, tres roles involucrados en cualquier proceso. Tenemos a los clientes, tenemos al área comercial y tenemos a los equipos internos. Cada uno usa, digamos, múltiples herramientas distintas, lleva la comunicación de forma fragmentada, la información queda en silos y todo esto genera, bueno, ahí como dice el título, un infierno operativo. Y nuestra misión es resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos tres componentes de tecnología. Tenemos lo que es el portal del cliente, donde el cliente puede autogestionar lo que es solicitud de apertura de cuentas, solicitud de crédito. Tenemos lo que es el portal de asesores para los equipos comerciales, para hacer digamos, ver el estado y tener visibilidad total de las cosas que van haciendo sus clientes. Y por último está la plataforma interna para equipos internos, donde sucede, digamos, casi toda la magia, todas las automatizaciones. Ahí, bueno, desde el KYC hasta la actualización, que es un poco la slide siguiente. Este es, digamos, todo nuestro ecosistema, todos los módulos que tenemos. Queremos abarcar el ciclo completo de vida de un usuario financiero, desde la parte de onboarding, con los formularios de individuos, de empresas, después lo que es el gestor de aperturas, para todo lo que es el KYC y KYB, pasando más para la parte de perfilamiento, tenemos lo que es el scoring crediticio, la matriz de riesgo, el perfil transaccional, y por supuesto lo que es un gestor de alertas para alertas de monitoreo transaccional y también de screening. Y tercero y último, toda la parte de actualización, la cual sirve para, bueno, actualizar información de clientes, pueden ser datos, documentación, validaciones de identidad, representantes, actualización de titulares o incluso también de estructura de beneficiarios. Todo esto está montado dentro de lo que es el gestor de legajos. Ahí pueden encontrar todos los datos, documentos de sus clientes. Hay un OCR de documentos que permite validar automáticamente la documentación. Y por último, toda la plataforma está pidificada y tiene un marketplace de integraciones para integrarse fácilmente a cualquier otro sistema de uso. Bueno, ahora sí, ahí, perdón por el chivo, es algo que sí o sí tenemos que hacer. Podemos ahora sí dar arranque al webinar oficialmente. Y ahí, para dar un poco de contexto, me parecía que estaba bueno traer la pregunta bueno, ¿a qué llamamos inteligencia artificial y qué diferentes tipos existen? No, por supuesto. A ver, veníamos charlando con Tommy en la previa y hablábamos, bueno, inteligencia artificial hay distintos tipos, tiene distintos enfoques. Obviamente está la que más conocemos, o Machine Learning, que, bueno, que puede ser supervisada o no supervisada. Por supuesto, tiene una función distinta en función de si es supervisada o no es supervisada. La supervisada tiene un enfoque más de utilizar datos históricos, ¿no? Por lo cual todo nuestro backlog, toda nuestra historia nos sirve para ello. Y encontrar patrones que, por supuesto, se reflejaron en el pasado. La no supervisada capaz serviría más para establecer o identificar nuevas situaciones de riesgos que capaz están más ocultos, por lo cual también es una muy buena herramienta.
Está la generativa, que es la que, bueno, creo que todo el mundo en su vida particular también la está experimentando más en el día a día, pero bueno, es la que puede generar, obviamente, contexto, o sea, ¿no? De alguna manera reportes o dinámicos, automáticos o concentrar información. Pero también la mirada de inteligencia artificial, lo veníamos hablando, no hay que verla en forma aislada, o si la tenemos, si la consideramos en su sentido más amplio, deberíamos incluir lo que es la automatización y la visión computarizada, ¿no? Porque la automatización o lo que se llama RPA, no consigo ningún proyecto de inteligencia artificial estrictamente en abstracto y solo, sino que seguramente va a ser una completitud con otras herramientas tecnológicas innovadoras que están apareciendo hoy en día, que por supuesto la automatización es básica y clave también, será una combinación de estos 4 componentes que terminen estando en cualquier proyecto transformador que uno quiera de alguna manera liderar bueno, y generar, ¿no? Clarísimo, claro. Sí, yo siempre pienso que es impresionante cómo la definición de lo que es inteligencia artificial va, digamos, cada vez mutando y cada vez la tecnología es más compleja. Por ahí hasta hace unos años, hace unos cuantos años, lo que era automatización, que hoy lo sentimos como algo relativamente básico, era bastante de vanguardia y era la inteligencia artificial del momento. Después vino, bueno, todo lo que es la visión computarizada de Machine Learning, y hoy nos encontramos en la nueva frontera de los LLMs y la IA generativa, que traen todo un nuevo set de tools para resolver nuevos problemas, ¿no? Exactamente. Y lo que sí, por supuesto, la base de todo esto es la materia prima, y por lo cual sin data todo esto no tiene sentido y no tiene lugar, ni siquiera podemos empezar a hablar, por lo cual Data Analytics, que es por supuesto un workstream que ya está muy sobre la mesa y no es algo tan nuevo de ahora, pero que es por supuesto el paso previo para empezar a pensar en cualquier proyecto y qué problemas queremos solucionar, ¿no? Primero analizar la información, estandarizarla, tener integridad de datos, hay pasos previos para poder claramente abocarnos de lleno a la fase siguiente. Sí, incluso generalmente se trata, digamos, el primer approach es tratar de aplicar lo más novedoso a absolutamente todo, pero bueno, eso no siempre funciona. Hay ciertos problemas que son más fáciles de resolver con unas herramientas que con otras. Por ejemplo, hay cosas que son duras y fáciles que con una automatización ya van y funcionan bien, y hay otras cosas mucho más complejas por ahí, o que otro set de herramientas no te ayuda, que por ahí sí te sirve aplicar IA generativa, como puede ser, no sé, la redacción de un informe para cerrar una alerta a un caso. Entonces ahí pasamos un poco a la siguiente pregunta de, bueno, ¿en qué procesos concretos de cumplimiento y PLAFT se podría adoptar AI? ¿Dónde podría generar, digamos, más impacto? Y también, ¿no?, un poco esto de que estábamos imponiendo recién, de que existen diferentes tipos y en qué tipo, en qué proceso te conviene aplicar cada una. Sí, por supuesto. A ver, otro de los temas que veníamos conversando cuando preparamos este webinar, la verdad que todos sabemos, y me imagino que todos el auditorio son personas que trabajan en el equipo de cumplimiento, o sea, por lo cual todos los procesos que generan fricción, de alguna manera, podemos decir, o muy manuales, por supuesto el uso de las herramientas y la innovación tecnológica están a nuestro alcance, para evitar y justamente eficientizar todo el ciclo de vida de cumplimiento, ¿no? O sea, estamos hablando de todo el ciclo de vida del cliente, por lo cual creo que nos escapa un proceso que tenemos que hoy día trabajar en nuestro día a día, que no pueda ser impactado por estas tecnologías, ¿no? Entonces estamos hablando desde el onboarding, en lo que es la identificación del cliente. Bueno, ya sabemos que la mayoría estamos yendo con biometría, con fuentes externas, de búsqueda de información, no tanto para, obviamente, evitar la fricción con el cliente. Eso estamos más avanzados todos los sujetos obligados en ese sentido, o ya empieza a ser un commodity, ¿no? El onboarding digital. Pero por supuesto todo lo que es el screening, sabemos que siempre tenemos falsos positivos, y bueno, es una tarea con baja probabilidad de hit, pero con mucho impacto en el caso de que se nos pase, por lo cual ahí se puede utilizar justamente inteligencia es una tarea también, de alguna manera, que por ser tan remoto la posibilidad de hit y demás, capaz podemos automatizar o ser una de las opciones que utilizamos inteligencia artificial para rápidamente este proceso tenerlo automatizado.
Todo lo que es el monitoreo transaccional, sabemos que venimos de una forma de trabajo con monitoreo transaccional histórico de reglas duras. Hoy la inteligencia artificial te abre un camino mucho más amplio para empezar a trabajar en lo que es un monitoreo predictivo, ¿no? En base a la historia también que tengamos, y por otro lado, identificando patrones ocultos, por lo cual inteligencia artificial, ahí en ese caso más machine learning para todo lo que es el reemplazo de reglas duras por reglas predictivas, es el futuro. Si no digo el presente, estamos ahí. En lo que es capas más presentes, cómo gestionamos las alertas, ¿no? O sea, la forma de gestionar el análisis por parte del analista. Bueno, por supuesto, cada organización debe estar desde otro punto de partida, pero seguramente hay muchas oportunidades para automatizar tareas repetitivas, búsqueda de información, todo ese tipo de análisis previo. La verdad que con la inteligencia artificial y el RPA se puede automatizar muchísimo, donde directamente el cliente, el analista, tenga que enfocarse en la mirada estratégica y el análisis de contexto de los datos, pero no sea el que tenga que recopilar, sumar, restar, ir a fuentes diversas de información y armar su reporte, ¿no? O sea, realmente podríamos tener de alguna manera un análisis ya estandarizado que permita ser dinámico y que directamente el analista tome una decisión en base a esa información, ¿no? De alguna manera consolidada y analizada previamente. Y después lo que es reportería, ¿no? Por supuesto, todos sufrimos, o sea, lo que es la reportería, el reporte final, si ya sea justamente los mensuales más allá, pero sabemos que el reporte de ROS ante la UIF y demás tiene sus particularidades y, por supuesto, las nuevas tecnologías van a hacer que podamos automatizar la carga, que es una tarea manual sin agregado de valor, porque el análisis está en una fase anterior, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Ahí hablamos de varias cosas, así, digamos, de tecnologías muy concretas para diferentes procesos. Creo que nombraste de buena evaluación biométrica para la parte de KYC. Ahí, bueno, a mí se me ocurre algo más, también toda la parte documental en la apertura de No, no cuenta. comenté nada de OCR, pero bueno, hoy estamos acostumbrados los equipos, ya sea que sea el negocio o depende en qué organización, en quién tiene la responsabilidad de ese proceso, pero todo lo que es el análisis de la documentación y la carga de la misma, esto va a sacarnos un peso terrible cuando todos los podamos implementar a través de OCR. La lectura de documentos, la extracción del dato y la carga es una tarea que en sí no agrega valor. Lo que agrega valor obviamente es el análisis de la información, por lo cual es algo que a lo primero tendremos que apuntar. Totalmente, totalmente. Incluso ahí, hoy, digamos, hoy decimos, le nombramos esta tecnología como OCR, ¿no? Que es Optical Character Recognition, que es identificar caracteres de una imagen, que esa es una tecnología que se sigue usando, pero hoy que se está complementando muy bien con lo que son LLMs, para lo que es, bueno, extraigo los caracteres y después los interpreto con el LLM y ahí convierto todos esos caracteres a información estructurada para tomar decisiones posteriormente. Sí. Bueno, después nada, pasando digamos, otras etapas del ciclo de vida, ahí profundizaste un poquito, digamos, en lo que es screening, que bueno, esto de, por ahí tenés muchos casos, muchos falsos positivos, pocos positivos de alto impacto. Ahí, ¿qué tipos de tecnologías se pueden aplicar para ayudar en ese Ahí nos puedes proceso? comentar más vos, porque o sea, justamente lo tenemos más como norte dentro del banco. Por supuesto, lo viejo era lo que era Fusilogic y encontrar, o sea, justamente cómo llegar a evitar los falsos positivos y dar en el clavo, pero sé que ustedes están con un producto ahí muy a pie de salida, que seguramente por lo que me comentaron, o sea, va a identificar y va a automatizar todo el proceso en tu end, ¿no? Sí, ahí bueno, nosotros tenemos ahí una solución, un agente que llamamos Screena para ese proceso. Tenemos nuestro propio approach. A mí me gustaría por ahí también saber, digamos, cuáles son tus opiniones respecto a cuál sería por ahí un approach recomendado. Hablabas un poco de Fusilogic. Vos por ahí harías una identificación de un match usando un LLM y comparando la información con un LLM, o harías, digamos, el match como se hace tradicionalmente con el Fusilogic y después ayudarte con otras herramientas en lo que es investigación y cierre de esa alerta. A ver, es interesante el planteo. A ver, yo creo que en la parte de screening
sería un poquito más, menos conservadora que capaz en el mundo de monitoreo. Por supuesto nosotros, o sea, la adopción de estas tecnologías tenemos que ir acompañando también, por supuesto, el ecosistema y la adopción por parte del regulador de las mismas. Y por supuesto con el aval de ellos, ir en un paso previo y demostrar capaz con Fuzzy Logic y al mismo tiempo eliminación de los falsos positivos, automatizado, para después capaz evolucionar a una automatización completa en con el LLM, ¿no? Pero no por un tema de que no, yo soy súper early adopter y me considero innovadora desde que comencé mi carrera hace más de 25 años. En la industria estoy y ese mindset lo tenía, capaz no teníamos estas tecnologías, pero uno es agente de cambio. Si tenés el mindset de innovador, de alguna manera sos agente de cambio constantemente y es el sentido común y el criterio que te lleva a eso. Y capaz hace años atrás los bancos, bueno, cualquier sujeto obligado no estaba acostumbrado a ir a fuentes externas o no existían cuando las áreas de riesgo de crédito ya lo hacían, y yo fui una de las impulsoras de decir, no puede ser que tenga que ir al cliente, tenemos herramientas, puedo ir a Gnosis y tener de alguna manera el ingreso inferido en algunos supuestos de bajo riesgo, y el regulador siempre acompaña, o sea, por supuesto capaz al principio con ciertas preocupaciones y resistencia, pero mientras que uno pueda demostrar que lo que estamos logrando finalmente es fortaleciendo el ambiente de control, y que al final está siendo más eficiente la identificación de los casos de riesgos que todos apuntamos a lo mismo, el regulador acompaña. Entonces hay que ir llevando al regulador, obviamente documentando muy bien lo que estamos, o sea, por eso cuando hablamos de inteligencia artificial explicable para el regulador, por supuesto es muy importante, que se entienda cómo se llegan a esas conclusiones. Y también ser conscientes que igualmente si estamos con un fitito y queremos llegar con el cohete, capaz no es necesario pasar del fitito al cohete y podemos hacer ese camino que es más sustentable y consistente para que juntos lleguemos al lugar donde queremos llegar, ¿no? O sea, un poco esa es mi mirada. Y un punto importante cuando decimos qué procesos de cumplimiento o de la, bueno, se puede adoptar tecnología, entendamos que no es la adopción de la tecnología por la adopción misma o por ser modernos, o lo que estamos resolviendo son problemas. Entonces lo que tenemos que hacer, y los equipos de cumplimiento, y eso sugiero que todo el mundo tenga ese approach inicial, es, y aparte cada entidad tiene una realidad distinta, ¿no? Hay distintos puntos, como yo decía al inicio, no es lo mismo un área que viene creciendo y evolucionando mucho en automatizaciones y ahora le falta la última milla para llegar a donde quiere llegar, que una empresa que capaz durante mucho tiempo estuvo con una estructura más conservadora, tradicional en la forma de llevar sus procesos, es identificar cuáles son los puntos de dolor de la organización, que puede ser distintos en cada uno. Si tengo muchas alertas, tengo mucho, el porcentaje alto de falsos positivos es elevadísimo, bueno, ahí va a haber un dolor que es bajar el flujo de alertas, eficientizarlo. Habrá otras empresas que tienen mucho onboarding y mucha manualidad en la carga operativa, documental. Entonces, identificar cuáles son esos puntos de dolor que uno quiere de alguna manera resolver y utilizar la tecnología, que es una herramienta, para encontrar las mejores soluciones y más eficientes. Y no automaticen, bueno, esa es mi sugerencia, no automatizar o pensar en automatizar el proceso existente. El proceso hay que rediseñarlo con la nueva tecnología, hay que pensarlo de cero, porque si no uno va a trasladar ineficiencias automatizadas de alguna manera, ¿no? Entonces esa es otra sugerencia, tener en claro cuáles son los problemas, cómo los vamos a resolver y fasearlos también, ¿no? O sea, lograr beneficios incrementales hasta llegar al objetivo final, porque si hacemos proyectos maratónicos de 10 años, nos vamos a quedar con el statu quo, esperando resultados que capaz nunca llegan. Entonces, buscar esa mirada del 10%, o sea, del 10%, por supuesto, todas construcciones que evolucionen, no deshacer lo que hicimos en el paso anterior, sino que sea una construcción incremental hasta llegar de alguna manera hacia donde uno quiere. Bueno, completísima la respuesta, me parece. No sé. Espectacular. Bueno, ahí obviamente todas las nuevas tecnologías, sean del tipo que sean, traen un impacto muy fuerte en todo lo que es el mercado laboral, las habilidades que se requieren para bueno, trabajar
en este nuevo ambiente, en este nuevo mundo, ahí, ¿qué impacto tiene hoy la AI en los equipos de cumplimiento? ¿Y qué recomendás a cada persona en qué se tiene que formar o cómo tiene que encarar, digamos, su vida profesional a partir de estas novedades tecnológicas? Bueno, por supuesto las nuevas tecnologías cambian el ADN, no solamente de los equipos de cumplimiento, creo que de toda la fuerza laboral en general, corporativa. Pero hablando del mundo de cumplimiento, creo que podemos dividir en dos grandes aspectos cómo impacta. En las tareas diarias, de alguna manera, del análisis, o sea, el analista que se dedicaba a analizar alertas, por supuesto es un trabajo que va a dejar de ser tan manual, o sea, y repetitivo para poner en foco lo que realmente en realidad ya los analistas tendrían que haberse abocado desde siempre, que es en el análisis mucho más crítico, mucho más técnico, mucho de análisis de contexto, de información, analítico, ¿no? Entonces, las capacidades de identificar nuevas tipologías de riesgo, o sea, es una mirada mucho más estratégica, mucho más integral y mucho más analítica. Ahora, para poder llevar también toda la implementación de estos procesos transformacionales, los equipos también tienen que tener otro tipo de skills, que capaz no sean los mismos equipos, ¿no? O sea, yo recomiendo tener un equipo que tenga enfocado el análisis crítico, ¿no? La mirada experta, de criterio experto, para poder ser especialistas en lavado, pero identificar quiénes tienen potencialidades para poder llevar a cabo los proyectos transformacionales y separarlos de alguna manera del día a día. Porque cuando una persona tiene un backlog de 100 alertas, tener que estar liderando además un proyecto transformacional y demás, se complejiza compatibilizar esos dos mundos. Entonces, hay un equipo que va a ser transformado en función de menos manualidad, más análisis, y otro equipo que tendría que tener habilidades de data analytics, por supuesto, de herramientas como SQL, Python, o sea, para tener todo el análisis previo hacia dónde vamos y de alguna manera la materia prima, como decía, que va a ser el input para todo el proyecto. Por otro lado, skills relacionados con liderazgo de proyectos y de procesos, porque capaz el equipo, por más que por supuesto no va a trabajar standalone, el equipo de cumplimiento va a estar con el equipo de sistemas, con el equipo, si hay un equipo de inteligencia artificial dentro de la organización, o de procesos, va a ser un equipo transversal que trabaje en esos proyectos, el liderazgo va a ser del área, son proyectos para el área, ¿no? Entonces, Sí, capaz no estamos los tan expertos son los del área, son digamos. los del área y yo por experiencia creo que la forma en que estos proyectos funcionan es cuando son liderados por el área usuaria. Por supuesto puede haber excepciones, pero siempre vas a necesitar skills de que puedan hacer seguimiento de proyectos, que podamos estructurar por sprints, que podamos fasear los mismos seguimientos. O sea, hay una mirada nueva y esto va a ser siempre, así no es que termine el proyecto y no va a haber más necesidad de estos skills, porque bienvenidos al mundo moderno y ya hace bastante. Dentro de poco vamos a tener otra nueva tecnología que seguramente arribe y seguramente también nos vamos a querer hacer uso de la misma, o sea que los proyectos van a estar en continuo, de manera dinámica, evolucionando y este equipo va a seguir teniendo vida de alguna manera, no es un tema de que empiece y termine. Totalmente, totalmente. Y bueno, ahí tocaste de ahí ya, digamos, un poco el siguiente tema, lo conecto con estas nuevas habilidades, por ahí más de liderazgo de proyecto, de implementación de cambio, de transformación, de procesos. Ahí a la hora, digamos, de implementar AI, ya sea, digamos, desde automatizaciones a IA generativa, ¿qué factores habría que tener en cuenta para ir a hacer un desarrollo in-house o ir a buscar un proveedor externo? ¿Qué tipos de organización se adaptan mejor a algo interno y otras a algo Ok, externo? es interesante. Yo creo que cuanto más chica es la organización, y por supuesto capaz no nació como una startup tecnológica o fintech, que ahí puede ser que por más que sea chica tenga otro mindset, ir a un proveedor, o sea, que devuelva una solución cerrada y demás es lo ideal. Cuanto más grande es la organización, más compleja es la infraestructura tecnológica de la organización, más sistemas involucrados, más procesos fragmentados, donde hay un legacy que hay que primero trabajar, como por ejemplo, obviamente decimos que no podemos trabajar sin una data estandarizada, íntegra,
sin duplicidades, o sea, en una infraestructura que se pueda explotar, en un data lake. Bueno, hay unos pasos previos que hacen que cuanto más grande y compleja sea la organización, el mejor resultado para mí capaz es un esquema híbrido, donde determinados procesos, o sea, trabajes con proveedores que te permiten la aceleración, y que no tiene sentido hacer ese esfuerzo in-house porque tienen un producto en góndola que cubre la necesidad, y otros procesos que están mucho más customizados dentro de la organización, o involucran muchos sistemas, APIs y interfaces internas que sabemos que tienen sus complejidades, capaz trabajarlos de manera in-house. Yo creo que, pero igualmente mi respuesta final es, por supuesto tiene tus pros y cons cada uno. Siempre estamos hablando de recursos finitos y limitados, o son recursos económicos, o son recursos también humanos. Entonces también hay una realidad propia de cada organización que depende del momento y los objetivos y prioridades de la organización, que tendrá que abocarse más para un lado o para el otro, ¿no? O sea, me parece que... Sí, queda muy claro, por ahí en síntesis, digamos, las organizaciones chicas que tienen por ahí recursos más limitados y que estos proyectos obviamente llevan tiempo e inversión, todo lo que es, digamos, la contratación por ahí de un proveedor va mucho mejor. Y después, de nuestro lado también vemos que en las organizaciones grandes el esquema híbrido funciona muy bien. Hay cosas que está bueno llevarlas internamente, hay cosas que está bueno delegarlas. Y ahí también, cuáles son, por ahí me gustaría también profundizar en cuáles son los desafíos que enfrentan las organizaciones grandes cuando hacen desarrollos in-house de este tipo de tecnologías nuevas. Muchos. La verdad que cuanto más grande es la organización, por supuesto tiene que haber compromiso del management de ir a ese cambio, porque si no se movilizan las estructuras en función de esos objetivos. O sea que ese es uno de los primeros desafíos, tener el aval de alguna manera de que ese es el camino del senior management, y que sea parte estratégico de las prioridades de la organización. Y por supuesto, yo creo que hay muchas implicancias en la inteligencia artificial. Por supuesto, tiene que tener una gobernanza, lo mismo que tiene el dato, tiene que tener una gobernanza. Entonces tiene que haber pasos previos que son desafíos que, de nuevo, depende de la organización y el nivel de madurez que tenga respecto a esos temas. Primero hay que nivelar la cancha y marcar un ambiente de control en materia de políticas y gobierno que funcionen para luego lanzarse al efecto, ¿no? Hay muchos riesgos, o sea, el uso de las tecnologías da muchos resultados y por supuesto beneficios, y todos estamos muy ansiosos de hacerlo, de implementarlo en nuestro día a día, pero también involucran nuevos riesgos emergentes que tenemos que también que tener claro cómo los vamos a gobernar y los vamos a administrar, ¿no? Riesgos de ciberseguridad, no me quiero ir del tema porque, bueno, ustedes saben que yo soy responsable de cumplimiento y también tengo la parte relacionada con cumplimiento regulatorio, ética y demás. Hay un montón de riesgos, por supuesto, emergentes del uso de estas tecnologías que tienen que primero la organización tiene que definir cómo los va también a mitigar y a comprender. Clarísimo. Bueno, y ahí un poco tocamos el tema de los reguladores, de la regulación. ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a la aceptación por parte de ellos? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué podemos ayudar? No, ¿Qué yo podemos hacer para ayudar para a que ayudar. nos entiendan y acepten cada vez más rápido los cambios y las nuevas tecnologías para hacer los procesos más eficientes? Ok, yo creo que el regulador estamos en una buena etapa para justamente la implementación. Capaz hace unos años atrás, que era mucho más emergente, sí había más preocupaciones. Obviamente con el transcurso del tiempo esto evoluciona muy rápido, ya tenemos, o sea, la inteligencia artificial explicativa, ¿no? Y empiezan a haber obviamente casos de éxito o pequeños casos, o sea, puestos en práctica, que ayuda a que el regulador esté cada vez más abierto y más propenso y a que esto es una realidad y ya no es un futuro, sino casi un presente. Yo creo que como recomendaciones, trabajar en un plan de corto, mediano y largo plazo que sea evolutivo, comenzar con lo que es más automatizable, en donde hay tareas repetitivas, obviamente, ahí no hay ningún problema en automatizar todo lo que sea tarea de bajo riesgo y repetitivo, y capaz comenzar con la automatización un poco más de alguna manera disruptiva, de bajo riesgo,
y que sea una recomendación la inteligencia artificial en las situaciones de mayor riesgo, que todavía el regulador obviamente quiere ver cómo va evolucionando la implementación de estas herramientas, ¿no? Y llegaremos juntos a ese lugar, ¿no? O sea, una vez que podamos explicar, o sea, por supuesto documentar absolutamente cómo hemos implementado cada uno de estos procesos y demás, y por supuesto que sea lo más explicable posible para que el regulador lo pueda entender y comprender. En realidad el uso de estas herramientas yo creo que es una forma de poner tangible un principio que el propio regulador avala, que es el enfoque basado en riesgo. O sea, justamente estas herramientas lo que nos van a ayudar es a lo que es de riesgo bajo, darle la atención que merece de los riesgos bajos y realmente poner nuestro análisis, tiempo y dedicación a los clientes, o sea, obviamente, y en los casos de riesgo mayor, ¿no? Y ese es el enfoque basado en riesgos. O sea, la única diferencia es que ahora lo estamos haciendo con herramientas tecnológicas que nos van a posibilitar más aún todavía, bueno, eliminar falsos positivos y dedicarnos a lo que tenemos que dedicar. Totalmente, totalmente. Ahí a veces aparece la contraposición, digamos, del sujeto obligado y el regulador, y acá, digamos, creo que al final del día estamos todos en la misma, estamos todos buscando, digamos, mitigar riesgos y estamos adoptando el enfoque basado en riesgos Exacto. mientras adoptamos inteligencia artificial. Ahí tocaste algunos temas que por ahí son más técnicos, que también está bueno, creo que como contenido para webinar. Hablaste un poquito de guía explicativa. Hace un rato mencionaste Machine Learning supervisado, no supervisado. Si podés dar ahí un poco más de profundidad, las definiciones de qué tipo es cada uno. A ver, Sí, 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 dale, sí, dale, y dale. después te pregunto la siguiente. Decime. Sí, y después dentro de Machine Learning supervisado Sí, hay dos grandes grupos. Tenemos, digamos, todo lo que son modelos de árboles, sí. tenemos todo lo que son modelos neuronales. Ahí sí podemos ir a ahondar un poquito en las Ok. especificaciones técnicas y las ventajas y desventajas de cada uno. Creo que está A ver, bueno cuando también. hablamos de, a ver, por supuesto no soy técnica, soy usuaria, pero cuando hablamos de Machine Learning supervisada, apunta más a, por supuesto, tener la mirada humana de cómo se llega a ese resultado, ¿no? Ese es un poco el contexto. Y por otro lado, entonces, el input o la materia prima para poder trabajar en modelos más predictivos que tengan como base la inteligencia artificial o Machine Learning supervisada, tiene que ver la historia, ¿no? Entonces nosotros tenemos toda una historia de cómo fuimos tomando decisiones como humanos, ¿no? O sea, en función de las alertas, cómo fueron analizadas, cuáles son las variables que teníamos en cuenta a la hora de analizar esa alerta, finalmente qué conclusiones tomamos en función de ese análisis, terminaban un ROS o no un ROS. Entonces, todo eso, de alguna manera, lo podemos trasladar a la inteligencia artificial para que de la misma manera que un humano piensa, ¿no? Pueda volcarlo a una decisión, y por eso decimos que la decisión podría ser directamente una definición de error, pero bueno, capaz es medio agresivo para pasar de cero a ese punto, y la mayoría de las entidades están yendo por un camino más de que la inteligencia artificial te sugiera, te recomiende de alguna manera un camino en función de toda esa historia y ese análisis. No sé si quieres complementar, porque vos sos el técnico, pero ese sería el camino. La no supervisada es más parecido a lo llamado la caja negra, si queremos decirlo. Entonces hay que tener mucho más cuidadoso porque todo ese razonamiento es más difícil de explicar, más allá de que se pueda poner un componente de explicabilidad. Y capaz sirve más para identificar riesgos ocultos, que igualmente tampoco lo hacíamos antes, no los identificábamos antes, porque capaz la capacidad humana tendría que haber relacionado un volumen de datos imposible de relacionar para poder haberlo identificado, ¿no? Y que capaz la inteligencia artificial lo podemos ver como es a lo sumo un plus de lo que veníamos haciendo, y poder identificar algún patrón que se había escapado, por supuesto de la regla dura no hubiera salido, y que podría empezar a levantarnos emergentes que no pudimos ver por la cantidad de información que tuvo que analizar para llegar a esa conclusión. Totalmente, ¿no? Queda muy claro. Ahí nosotros somos un poco en lo que es no supervisado. Estamos viendo algunos casos de uso, sobre todo para lo que es generar clusters de clientes, de decir, bueno, todos estos clientes pertenecen a este clúster y se comportan de esta manera, y poder identificar riesgos de, che, este cliente que se comportaba de esta manera, de repente se está comportando de esta otra, está, digamos, en un nuevo clúster, y ese cambio de clúster podría ser un alertamiento de
che, investiguemos por qué hay este cambio de comportamiento. Exacto. Y eso, haberlo puesto en una regladora era dificilísimo. O sea, lo único que podíamos hacer nosotros para llegar a identificar ese tipo de situaciones, por supuesto que hacíamos de cambio de riesgo, tratábamos de cambio comportamental, pero bueno, era difícil de parametrizarlo en el esquema anterior y tradicional que podíamos llegar a tener. Un poco también plantea una mirada de desvío estándar, ¿no? Si yo tengo un clúster de clientes que tienen esta actividad, se manejan así, poder identificar los desvíos, ¿no? O sea, tipo campana de Gauss, de alguna manera, te permitiría mucho más la inteligencia artificial detectar y no hacer trabajos ex post o bueno, con data analytics, pero y de alguna manera embebido en una herramienta tecnológica. 100%, 100%. Esa sería la Ferrari. La Ferrari que bueno, ya llegaremos. Ya llegaremos. Seguro mucho antes de lo que empezamos o mucho después. Sí, sí, sí. Así que bueno, veremos ahí. Bueno, visto que no hay preguntas, felicitaciones entonces, Meli, por la claridad y por haber desarrollado todos los conceptos, me parece que súper, súper bien. Pasamos a invitarlos la semana que viene a una ProDemo, esto Complif, vamos a hacer una ProDemo, ahí la va a hacer Santi, nuestro Sales Manager, donde vamos a presentar Trixie, que es nuestro agente de inteligencia artificial para todo lo que es relacionado a casos de monitoreo transaccional. Muchas gracias a todos por participar y bueno, nos vemos en el próximo. Gracias, Meli. No, por favor.